Eterno Continuo. Biografía de 3 linajes. Carlos Manuel Madero Cantú. Hoy es sábado 18 de enero de 2025. Hoy es un día histórico, porque vamos no nada más a ver, sino también a escuchar, a sentir lo que el autor del libro Eterno Continuo nos va a revelar en este primer capítulo de su obra inédita. Yo soy Renata Chapa, me da mucho gusto saludarles y se encuentra de viva voz el autor de Eterno Continuo, Carlos Madero Cantú. Carlos, muchas gracias. Gracias, Renata, por esta entrevista. Como siempre, estamos tratando de coincidir cada vez más para poder lograr el objetivo de este libro que nos hemos propuesto dejar como testimonio de vida. Así es. Te agradezco el espacio y te agradezco el momento que vamos a pasar. Gracias. Y en efecto es un día histórico porque esta modalidad de narrar los libros a partir del video y a partir del audio le ayuda a muchísima gente también a conocer cuáles han sido esos pasos que han marcado tu historia de vida. Y el primer capítulo de tu libro tiene que ver con el linaje paterno. Nos vamos a regresar hasta la primera mitad del siglo XIX, imagínate nada más, porque nos toca hablar de tu bisabuelo y tu bisabuela, y luego hablaremos de tu abuelo y tu abuela, y luego platicaremos de tu padre y de tu madre. Se escucha un periodo muy largo, pero pues vamos a tratar de hacer ese viaje un tanto veloz, no por ello menos sensible y menos significativo. Platícanos, por favor, de tu bisabuelo, tu bisabuela, y qué tipo de semillas fueron sembrando en tu linaje paterno. Sí, claro. Creo que soy muy afortunado en haber tenido un linaje donde haya toda la información y el conocimiento de mis ancestros. Y hay algo escrito de todo esto, y eso me ha ayudado a respetar y honrar lo que ellos hicieron desde aquellas épocas. Realmente el linaje viene de muchos años atrás, se pudiera decir, del lado paterno, que proviene, el apellido Madero, proviene de Portugal y viene desde la época del 1500, y posteriormente vienen y llegan a América, toda esta cadena de personas, hasta la etapa que está más cercana, que es mi bisabuelo, que dejó un gran legado. Se llamaba José Evaristo Madero Elizondo. Fue un personaje que quedó huérfano a los 5 años de edad. Su padre falleció en las pestes que había antes, las pandemias que había antes. Fue un gran hombre, su padre también. Mi bisabuelo Evaristo dejó y crió una gran familia. Él fue una persona que se educó en Saltillo y posteriormente radicó en Parras de la Fuente. Ahí hizo su vida principal y tenía una gran visión empresarial. Era un hombre con mucha visión y en un momento de México de crecimiento. Después de tantos conflictos que hubo en México, en ese periodo, estamos hablando del 1860 a 1911 que él fallece. Tuvo dos esposas. La primera falleció y procreó unos hijos y procreó una segunda familia, de donde proviene ahí mi abuelo. De las cosas relevantes que dejó, aparte de esa gran familia, él empezó a transportar en carretas, era comerciante y también vendía algodón y vendía estos productos, y llegó a Parras y compró la Industrial Textil, que es la industrial muy importante textilera que él la puso, y compró todo lo que es una hacienda que se llama del Rosario, y también la vinícola que actualmente es Casa Madero. Entonces esas dos son las empresas principales. Tenían ranchos, tenían agricultura y crearon en ese entonces con sus hijos un gran patrimonio
lograron formar el Banco de Nuevo León, lograron ser parte de minerías. Total, fue un hombre en ese aspecto muy visionario, era muy generoso, y algo que yo dejó muy importante es la unión familiar. Que era parte de lo que yo también recreaba al escucharte. Hay un concepto particular de familia, familia extendida. Sí. Hay un concepto también de incluir a los hijos, sí, dentro de la empresa. Hay una visión de emprendedurismo en diferentes áreas y emprendedurismo exitoso. Sí. Y eso, Carlos, si bien es cierto, nos fuimos para allá, para el siglo XIX y luego principios del XX, pues es parte de lo que hay que subrayar también en tu libro, que las historias se repiten, ¿no? Se repiten y las traemos en nuestros genes, en nuestro interior. Esa es la cadena de linaje en donde realmente hay esas memorias de todas estas personas, y hoy somos una continuidad de todos ellos. Carlos, ¿tú has reflexionado en algunos posibles porqués, además de la época, la cantidad de hijos e hijas en estas familias que conforman tu linaje paterno? ¿Tienes algunas razones o has pensado en los porqués de tan nutridas las familias? Pues yo he reflexionado y creo que en aquel entonces pues no había forma de evitar que nacieran los niños, era una forma, no había ese cuidado. Y la mujer jugaba un rol más del hogar. Estaba más empoderada en su hogar, y el hombre pues procreaba hijos con la mujer, y entonces de esa manera se llenaban de hijos, pero el rol de la mujer era muy difícil porque pues estaba con toda su energía en el hogar. Posteriormente yo creo que conforme hemos ido evolucionando, pues las dificultades de la vida, el empoderamiento de la misma mujer, en donde se está educando, se está preparando y está ejecutando acciones de ella misma para poder equilibrar esa balanza con el aspecto varonil. Yo creo que ese es el punto en donde dices, ya no podemos tener tantos hijos porque no nomás es traerlos, sino mantenerlos y cuidarlos. Claro. Entonces ese tipo de roles han estado disminuyendo el número de hijos que se tienen, creo yo, al momento presente, y porque la mujer se está empoderando más en ese aspecto, en jugar roles complementarios que no jugaba antes. Esa creo que puede ser una razón. También otra razón histórica era que había muchos tabús religiosos en donde la mujer pues tenía que procrear lo que Dios les mandara. También hoy hay más cultura de decir, si traes a alguien a la vida, pues tienes que responsabilizarte de lo que hay. Cuando hablas, perdón por la interrupción, pero cuando hablas de estas creencias religiosas, nada más para ubicar a quienes nos escuchan y nos ven, estamos hablando de las creencias católicas. Las creencias católicas principalmente, que es el linaje de mi familia, proviene de un linaje católico, en donde, bueno, ellos entendían la religión de su forma de ver, con muchas libertades en algunos casos, porque eran muy generosos, muy abiertos. Y ese es el punto donde, pues en aquel entonces, es el conocimiento de la religión principal que había en el lugar, cultural. Exacto. Y eso es lo que ellos mamaron, lo que ellos tenían. Mi abuelo Manuel era un hombre muy noble, muy buen ser humano. Yo me acuerdo que él vivió hasta que yo tuviera unos probablemente 10, 8 añitos. Entonces tengo recuerdos muy bonitos, porque esa unión familiar que tenía Evaristo con sus hijos, la tenía mi abuelo con sus propios hijos. Sí. Entonces íbamos en las Navidades a Monterrey, porque ahí radicaba y tenía casa en Monterrey, tenía casa en Parras. Y en Monterrey pues íbamos en las fiestas navideñas de Navidad. Uno de mis tíos se disfrazaba de Santa Claus y nos tenían a todos los chiquillos portándonos bien toda la semana para poder que nos trajeran algo el día de Navidad. Y el día de Navidad mi tío con una bolsa de regalos, salía y
y nos daba un obsequio a cada uno de nosotros. Entonces mi abuelo era muy generoso, tenía una mesa enorme para que cupiéramos a comer ahí todos en rondas, porque éramos muchos. ¿Como cuántos más o pues menos? Imagínate, de ahí nada más eran, de mi papá eran 12 hermanos, 3 medios hermanos vivos y más los hijos, pues era un familión. Entonces éramos muchos. Entonces desde chico tú estás acostumbrado a tener a familia vivir con volumen de familia, sí. ¿verdad? O sea, no es extraño. Entonces, por eso, es la normalidad. La normalidad. Sí. Entonces, y mi abuela pues era una señora que estaba metida en su casa, en el hogar, muy compasiva, era muy buena para la cocina. En ese entonces las señoras hacían comidas, postres. Tenían, afortunadamente, los que tenían recursos, tenían posibilidades de tener mucha ayuda. También eso era un aliviane para las señoras, porque pues no es lo mismo que ella tuviera que hacer todo a que tengan quien les haga. Claro. Y había las famosas nanas, que tenían señoras que vivían ahí por siempre y cuidaban a sus hijos y a sus nietos permanentemente. Entonces había mucha ayuda económica o de personas en ese entonces. Claro. Entonces fue muy bonita época con mi abuelo. En verano nos íbamos a Parras, tenían la casa en Parras. Parras es un lugar también muy empoderado por la familia, y ahí vivíamos también experiencias con todos mis primos, porque pues éramos un mundo de primos y coincidíamos y nos peleábamos unos con otros o hacíamos travesuras. Recuerdo que en Parras había la casa, era la planta alta, y en la planta baja había sótanos del mismo tamaño que la casa, pero no había luz, estaba oscuro. Entonces los primos grandes nos jugaban el reto de entrar por una puerta y salir por la otra, oscuras, y nos hacían travesuras de miedo y cosas así. Entonces se nos quedaba muy grabado esos momentos. También en la parte trasera de las casas eran haciendas muy grandes, estaban los caballos, estaban los cerdos, las gallinas, o sea, convivías con los animales, tenían los frutos. Entonces era un concepto muy bello de vivir el verano. Podías montar a caballo, todavía los paseos eran en caballo, entonces era muy, muy bonita época, con mi abuelo y mi abuela. Y mi abuelo tuvo larga vida, murió como a los 93 años, era muy fuerte, todos los 80 años se lo llevaban a Europa y andaba viajando. Entonces son los recuerdos que tengo de mi abuelo y mi abuela. Tu abuela. Mi papá tenía un carácter muy noble, era un hombre muy, muy bueno. Realmente lo aprecio mucho, su nobleza, su manera de apertura que tenía de ver el mundo. ¿Él te platicó en algún momento datos sobre su infancia? Sí, me platicó mucho. Antes de casarse con tu mamá. Antes de que se casara, mi papá platicaba todas las anécdotas que tenía en Parras, sobre todo, que los domingos iban de paseo con su papá en caballo a visitar las haciendas, los diferentes lugares, y tenían una serie de reuniones interesantes. Luego mi papá se enfocó mucho en la medicina, estudió la carrera de médico, y cuando termina la carrera de médico, él radicaba en Monterrey, y mi madre era de Linares, Nuevo León, estaba cerquitas, y en Linares había mujeres muy guapas y había fiestas. Entonces los de Monterrey iban a Linares a las fiestas. ¡Ah, mira! Y mi mamá fue la primera reina del casino de Linares. Entonces en esa época mi papá fue ahí con otros primos al baile. Al baile. Y conoció a mi madre. Y ahí fue donde se conectaron, y unos años de noviazgo, y pum, pues ya ahí quedó mi papá con mi mamá. Así y es. ahí formó su relación, ¿verdad? En ese sentido. Pero mi papá, pues básicamente estudió medicina, fue médico, y posteriormente se casó y procreó 5 hijos. ¿verdad? ¿Y tú fuiste el menor? De los 5 hijos, los primeros 4 se llevan un año de diferencia. Es Carmen, mi hermana, es la mayor. Luego sigue Irene, que falleció muy joven, a los 19 años. Y luego sigue Humberto, mi hermano, varón, el único hermano varón que tengo. Luego sigue Ángeles, mi hermana, y 5 años después nací yo. Yo fui el pilón, que le llaman, de los 5. Sí. Entonces, así me tocó nacer como el menor de la familia. El más chico. Antes de preguntarte sobre esas otras
semillas sembradas por tu padre en tu vida, desde tu nacimiento hasta el año de 1995, mes de agosto, fecha en la que tú tienes el primer encuentro con el budismo. Te quiero preguntar, dado que este primer capítulo tiene que ver con el linaje paterno, Sí. quiero preguntarte de manera especial por tu hermano Humberto, porque él fue tu hermano, bueno, sigue siendo tu hermano mayor, pero también me interesa saber qué rol tuvo como hermano hombre dentro de este aspecto que tiene que ver con lo masculino, con la figura varonil. Sí, claro. Humberto, mi hermano, tiene 7 años de diferencia que yo. 7 Es años. mayor que yo. Él también estudió en la Pereira, su primaria y su secundaria. Aquí en Torreón. En Torreón. Y a la edad de los 15 años, él le gustó mucho la cuestión de la música, porque mi madre tenía esa cualidad de tocar el acordeón principalmente, y mi hermano sacó esos dones y era un muchacho muy inteligente, es muy inteligente, que toca muy bien el acordeón, la guitarra, y empezó a integrarse ahí con un grupo musical a temprana edad. Y la relación que yo tenía con él, cuando yo estaba muy pequeño, pues era, por la edad que nos llevábamos, pues había poca conexión en ese sentido. Era medio travieso. Yo me acuerdo que hacía maldades con mis hermanas. Sí. Porque llegaban las amigas de mis hermanas y él se subía a la azotea y les disparaba con unos balincillos que había y les lastimaba. Y entonces hacía renegar mucho a las amigas de mi hermana. Pero la relación conmigo, si bien fue armoniosa en la mayor parte del tiempo, sí me hizo 2, 3 travesuras. También. Me acuerdo una de ellas que se me queda grabada. Sí. Que mi mamá lo regañó mucho porque estábamos en la Pereira. A lo mejor fue por mí porque yo estaba muy chiquillo y veníamos. La Pereira en aquel entonces estaba la primaria en la colonia Navarro, en Torreón Jardín. Nosotros vivimos cerca de la Alameda, por la calle Avenida Allende. Ahí teníamos la casa donde vivíamos. Entonces, ¿te estás remontando a qué año más o menos? ¿Tienes idea? yo estaría pequeño, de unos 6 años, 7 años de edad en ese entonces. Ok, 61, 62. Por ahí más o menos. Entonces, a veces nos íbamos caminando a la escuela, de la Pereira acá, porque no era tan lejos, y se acostumbraba a caminar. ¿Y dónde venía yo con él caminando de regreso? Y había una piedra amarilla enorme. Y me dijo, Carlos, esa es una piedra de oro. Vamos a llevársela a mi mamá. Y me hizo que la cargara. No me digas. Y me estaba cargando la piedra. ¿Sí? Todo ese tiempo. Sí. Y al llegar a la casa yo venía fastidiado, pero con la ilusión de dársela a mi madre. Y mi mamá se dio cuenta del engaño y le puso una buena regañada. Buena. Entonces ese es lo que me acuerdo de Humberto de niño, en ese sentido. Desgraciadamente él se tuvo, por circunstancias que surgieron, se tuvo que ir a estudiar a Monterrey a los 15 años de edad. Entonces cuando se fue a estudiar a Monterrey, antes no había mucha comunicación y perdí el contacto cercano con él. Entonces no tuve la oportunidad de ya un poco más grande tener más. Cuando él venía de vacaciones, pues me acuerdo que me llevaba a jugar fútbol con sus amigos y yo chiquillo pues le aprendía un poco. No era muy deportista Humberto, le gustaba más el área de la música. Se queda a estudiar en Monterrey y allá termina su carrera de ingeniero industrial, de eléctrico, y termina y luego se fue a Austin a hacer una maestría. Y todo ese tiempo hubo mucha ausencia de su regreso a Torreón. Por lo cual no tienes por lo cual no tanto había vínculo. No había vínculo. Cuando yo iba a Monterrey, pues ahí lo saludaba. Y posteriormente, cuando él termina su maestría, regresa a Monterrey ya casado y se pone a trabajar en Monterrey. Y como yo estaba estudiando mi carrera en Monterrey, ahí sí hubo más relación. O sea, yo iba a su casa, me ayudaba con
los estudios, porque es muy bueno para las matemáticas. Él daba clases también en el Instituto Tecnológico de Monterrey, al igual que su esposa. Así que ahí fue lo más cercano. Más cercano. Él empezó a construir su casa en Monterrey y me hablaba para que, con lo que yo estaba aprendiendo de construcción, le asesorara. Hicimos ahí una bonita amistad en ese sentido de convivencia. Compartíamos un carro al principio porque no había recursos para tener 2 carros, y luego ya después él se quedó con uno y mis padres me pudieron dar otro, y entonces ya teníamos la autonomía del carro, pero lo compartimos en un periodo de tiempo, un bocho. Entonces, ahí hubo una conexión más cercana durante ya la adultez de él y mía, yo estudiante en la carrera. Luego, cuando yo termino, yo me regreso a Torreón y ahí ya se volvió otra vez a ver menos tiempo de coincidir con él. Muy bien. Pero eso nos da una idea de una idea cómo general de cómo fue la comunicación con mi hermano. Somos de estilos muy diferentes, a pesar de que venimos del mismo padre y la misma madre. Ahí te das cuenta como no todos somos iguales, todos somos distintos. Y hay una memoria kármica, una memoria que tenemos todos en donde esa memoria y las circunstancias hacen que llegues a lugares diferentes. Ahorita que hablas de la formación distinta y cómo cada quien recoge o cada quien tiene una manera diferente, a veces hasta increíble, de desarrollar esas semillas que nuestros padres dejan en nuestras improntas de todos los días. Ahora quiero preguntarte precisamente eso. ¿Cuál crees que fue o cuál crees que fueron las semillas y algunos de sus brotes más importantes que tu padre dejó en ti en lo que tiene que ver con lo espiritual, Carlos? Sí, yo lo percibo y creo que el nivel de lo espiritual se puede ver de muchos niveles, pero hoy que ya soy adulto, yo percibo que mi papá tenía una cualidad de mucha apertura y mucho desapego, y daba mucho amor. Y esas cualidades me dio mucha libertad, que si yo no hubiera captado esa apertura y ese amor y eso que él me daba de esa manera, a lo mejor el destino me llevó a que me fuera bien, pero igual pude haber caído en vicios o en drogas, porque yo era muy precoz. Entonces, lo que yo creo que mi papá me dejó, y le agradezco, es que jamás me puso una mano encima, nunca me dio un golpe. Muy rara vez siento yo que me había regañado. Pero te llamaba la atención poco, en alguna ocasión, pero muy raro, tranquilo. Casi nada, casi nada. O sea, esa es la libertad que me refiero. Me dejó jugar por la libre. Y la vida pues me llevó a tener amigos traviesos y pues también empecé a beber desde temprana edad, por decir, y afortunadamente el destino me hizo reflexionar, caer con amigos que hacían mucho deporte, y por ahí me fue bien porque me metí al deporte. Entonces todo eso te vas formando algo. Entonces, en lo espiritual, mi papá creo que me dio su apertura y su amor. Muy bien. Y retomando, es muy difícil no recordarlo o no traerlo a este segundo bloque de charla. Esas otras semillas del linaje paterno, concretamente en el caso de tu papá, este concepto de familia, ¿en ti tiene alguna semilla de él? Mucha. Realmente, pues viene desde mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá. Esa conexión familiar que platico, que íbamos con mis abuelos y venimos, pues se fomentaba en casa. Mi papá, de alguna manera, tenía mucho el concepto de pues, los días importantes, estar la familia unida, como Navidad, la unión familiar. Mi papá, me acuerdo que me llevaba a visitar a su hermano Germán, que estaba aquí en Torreón. Siempre íbamos los domingos o algún familiar, y íbamos a visitar a los parientes, y todos los parientes querían mucho a mi padre. Entonces yo de chiquillo iba con él y me llevaba a un juego de béisbol o me llevaba a alguna actividad. Entonces todo eso vas observando, vas tomando con el ejemplo del padre,
y se te va quedando en ti esa memoria. Entonces, el amor que nos dio, la libertad que nos dio, pues lo traes integrado y te va creando confianza. Tú te has descubierto así sí, también. Yo me he descubierto así, de que realmente lo que tengo hoy es gracias a mis padres, en este caso también el área materna, pero ahorita estamos hablando de lo paterno. Así es. De que esa forma de que me dio la libertad me ha beneficiado mucho a que yo me pueda empoderar por mí mismo. Me dio como una libertad de decir, no te voy a imponer nada, tú puedes jugar la vida libre y aprovecha tus dones. Y entonces cuando los reconoces, ¡pum!, puedes volar, porque si te castra o te domina su estilo y quiere que seas igual que él, eso te limita muchas veces a que tú puedas hacer algo en la vida diferente de lo que tú quieres hacer. Entonces mi papá me dio esa libertad. Por otro lado, mi papá no era empresario, era lo curioso. Él era médico, pero realmente no tenía, hablando del desapego, no tenía un apego a las cosas materiales. Entonces él jugaba su rol de médico, hacía su trabajo, llegó a ser el director del hospital infantil, que fue la causa por la cual se movieron de San Pedro a Torreón. Y mi mamá dio gracias porque quería, en San Pedro no había, donde empezaron a vivir, no había posibilidades de educación y se movieron a Torreón. De hecho, yo soy el único de mis hermanos que nací en Torreón, los demás nacieron en San Pedro o en Linares. Entonces, mi papá, pues en ese sentido, terminó su ciclo de médico, se jubiló, después de trabajar ahí se metió al Seguro Social, fue un médico que era para niños, pediatra, y concluye, se jubila a los 60 años de edad, y de los 60 años a los 83 que falleció, ya no tuvo interés en ejercer. Se jubiló y se jubiló, como muchos, ¿verdad? Pero no tenía la intención de un seguimiento económico, porque con lo que recibía él se sentía cómodo. Uh-huh. Y se respeta. Sí, claro. Yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero no por eso signifique que tenga que ser diferente. Así fue. Claro. Pero lo que me dejó a mí, gracias, que no me dio tanta abundancia económica, posiblemente un poco de sufrimiento, un poco de carencia, te hace que te esfuerces tú más y logres el objetivo. Porque si te dan todo peladito y en la boca, probablemente no haces esfuerzo porque ya lo tienes. Y mucho es de lo que hoy le llaman juniors, que son los que les dan todo y ya no se esfuerzan, no estudian, no trabajan o no tienen interés porque tienen resuelta su economía de alguna manera porque el padre se las está dando. Yo no tuve esa posibilidad, pero creo que se agradece porque me enseñó a hacer la vida por mí mismo. Y en cuanto a lo educativo, Carlos, ¿qué tipo de semilla y cómo brotó esa semilla otorgada por tu padre? ¿Él de alguna manera te encaminó a que tuvieras una cierta carrera? Porque pues él era médico con especialidad en pediatría, una carrera completamente distinta a la tuya. Sí, fíjate que no influyó, o sea, en lo educativo pues le agradezco que me puse en una escuela muy importante como era en ese entonces la escuela Carlos Pereira, donde es una escuela que está sustentada por jesuitas, que para mí son, dentro de la religión católica, son para mí el linaje más abierto y con más conocimiento para mí. Y nos ayudó mucho estar en la Pereira. Entonces, ese sistema de educación pues, que tuve primaria, secundaria y prepa en la Pereira, pues el que haya estado ahí me dio una formación educativa importante, pero que él me haya fomentado a que yo tuviera tal o cual profesión no influyó en nada. Realmente me dejó la libertad de tomarlo y hubo otras influencias que yo observaba, pero ya traía la inclinación un poco más por la ingeniería. Uh-huh. Y entonces, si bien me encanta lo que es la medicina, me encanta lo que es la salud, y la conozco empíricamente porque me interesa mucho la salud del cuerpo humano y de la salud humana, pero no me especialicé o no me fui por ese lado. Uh-huh. Igual lo pude haber hecho y hubiera sido médico, pero bueno, pues me llevó mi destino o mi camino a ser ingeniero. Y ahora que lo mencionas entonces, ¿será que la semilla que él dejó en ti en cuanto a la salud integral que
has ido predicando y esta también inquietud por saber cómo funciona el cuerpo humano, qué comer, qué no comer, qué tanto deporte practicar. ¿Crees que tiene algo que ver con tu padre? Yo creo que todo tiene que ver. Yo creo que todos somos interdependientes, todos estamos conectados. Y el que sea tu padre, pues es que hay una conexión kármica tan fuerte que no la puedo evitar. No es que creas o no, estoy súper convencido que somos una continuidad de mi padre, de mi abuelo. Es una cadena. Es un eterno continuo. Por eso es el eterno continuo. No somos que estamos hechos a la medida. No, traemos muchas memorias de mucho tiempo atrás. No nomás mi bisabuelo, hacia atrás. Sí, claro. Una cadena de la evolución humana en donde la influencia de uno al otro se ha ido perfeccionando. Y lo hemos ido, si bien hay cosas que inconscientemente nos comportamos igual que nuestros padres, o traemos la misma nariz y ni cuenta te das, somos mucho de él. Entonces yo traigo mucho de mi padre en el aspecto de su estilo, de su forma. Yo también en unas ocasiones tengo ese comportamiento, soy demasiado blando, demasiado abierto a veces con las gentes y me pueden estar timando y lo dejo pasar. Y así era mi papá. Mi papá lo engañaban y decía, pues que le ayude. Así respondía. Así, por ejemplo, un hermano le hizo una travesura de una propiedad, le firmó un papel, hizo que se la diera y mi mamá estaba muy, muy molesta. Y mi papá dijo, no, pues así déjalo, no pasa nada. O sea, no tenía apego a las cosas, no tenía apego y la soltaba y no le importaba y ni lo sentía mal. O sea, no es que se sintiera mal, no, para él no tenía esa energía. Uh-huh. Y mucho de eso lo tengo yo. En mi vida me ha pasado cosas en donde me desapego muy fácilmente de las cosas en ese aspecto. Que pudiéramos decir entonces que es parte de esa semilla. Es parte de la semilla. Que él dejó y que brotó de estas otras maneras. Así es. El hecho de que tu padre haya sido director de un hospital que forma parte también del desarrollo histórico de la comarca lagunera, que fuera él también, a través de su toma de decisiones, vertebral en nuestra comunidad, me lleva entonces a preguntarte qué tipo de semilla dejó en ti en cuanto a lo comunitario. Él tenía un determinado liderazgo en su comunidad. Claro. Eso en ti hoy, ¿cómo lo puedes traducir en términos de lo que él dijo? Mi papá era tenía ese sentido de comunitario tan amplio que desde que estaba en San Pedro, me platicaba mi madre que mucho de su trabajo lo regalaba con una gallina o algo, pero él daba el servicio y lo económico era segundo término. Y en el hospital infantil fue lo mismo, dio su servicio, su tiempo y ayudaba mucho a mucha gente de bajos recursos y gente comunitaria. Entonces, pues ahí lo observas. Yo observaba a mi papá cómo ayudaba a la gente, cómo lo sanaba y tenía un diagnóstico impresionante. Era un médico muy brillante en ese aspecto. En aquellas épocas los médicos con tocarte sabían de qué problema tenías. Entonces creo que sí, el servicio de servicio a los demás, de ver a los demás, mi papá siempre respetó a todas las personas por igual. No había que el rico, el pobre, para mi papá todos era un respeto. Así lo recuerdo. Así lo recuerdo. Tenía mucha ecuanimidad. Igual platicaba con el mayordomo, con el velador, con el jardinero, con el presidente y era una persona que en ese sentido los veía a todos como seres humanos. Y creo que esa cualidad me la transmitió en ese aspecto. Para mí también, yo veo a todos por igual en ese aspecto. Muy bien. Y estas semillas hoy en día pues han brotado de manera distinta, han crecido, han tenido sus frutos. Ya llegará el capítulo en donde lo revelemos. Se perfeccionan. Así es, pero por lo pronto, antes de despedir este primer capítulo y felicitarte porque es tu primer capítulo de tu libro, de tu obra biográfica. Muchas felicidades. El equipo completo estamos felices por eso. ¿Algo más que quieras agregar sobre el linaje paterno, Carlos, antes de cerrar este capítulo? Ese linaje que en ti es distintivo. Yo considero que soy muy bendecido de tener un linaje
como paterno, creo que es una familia muy integrada, la familia Madero, pero yo no quisiera nada más ver el aspecto personal. Siempre en este libro, si bien quiero que quede algo para mis hijos, mis nietos y las futuras generaciones, pero quiero que se abra un poquito en donde toda la persona que pueda leer este libro, pueda escuchar, entienda que hay que tener, entre más conocimiento tengamos, más apertura tengamos, más respeto tengamos de nuestros padres, de nuestros ancestros, creo que nuestra vida se va a equilibrar mejor. Entonces yo recomendaría mucho que todos tuviéramos más conciencia de lo que hay atrás de nosotros y reflexionemos, y que las cosas que son positivas de lo que has tenido, las tomes, y las que no, pues las cortes y no continúes con eso, porque no todo lo que viene es bueno. También hay aspectos que no son muy benéficos, y también reconocerlos, cortarlos y decir no más de esto, y puedo cambiar lo que no me corresponda. Pero más importante es dar gracias a que estamos vivos, gracias a tu padre y a tu madre. Nos dieron la vida. Sin ellos no estaríamos aquí. Eterno Continuo. Biografía de 3 linajes.